que yo siempre he dicho que la antítesis de la fe no es la incredulidad, sino es el miedo. Así es. Mucha gente no murió solo del COVID, le dio COVID, pero el miedo los mató. Así es. Y él le dijo, pero ustedes son torpes, ustedes son tardos de mente, tardos de corazón. Saludos mi gente, su pastor Guido Bron desde el programa A la Luz de la Palabra y transmitiendo a través de New Life Radio TV. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar aquí mi gente. Este día nosotros con el gran privilegio de tener a la pastora Melba Deportes con nosotros, el cual nos ha honrado con su presencia en este fin de semana en nuestra iglesia, con la celebración de nuestro tercer aniversario. La iglesia Casa de Oración, la cual tengo el privilegio de pastorear. Hemos cumplido 3 años y los pastores Braulio Portes y la pastora Melba Deportes nos honran con su presencia. Hemos tenido una actividad maravillosa. También el pastor Alberto Reyes nos ha estado visitando, han estado trayendo palabra a la iglesia y hemos pasado un fin de semana glorioso. Pastora Melba, bienvenida a nuestro programa. Ay, gracias. Yo me siento muy contenta y muy honrada porque había oído mucho hablar de esta iglesia cada vez que venían personas de allá de Santo Domingo, como Samuel, Cintia Alburquerque, su hijo Luis Rafael, su esposa, me hablaban maravillas de la iglesia, de este lugar, y hoy lo compruebo con mis propios ojos. Alabado y glorificado sea mi Dios. Qué bueno ha sido Dios. Dios ha sido excelente, ha sido excelso, yo digo, en estos 3 años, pastora. Ha sido bueno, ha cumplido con cada una de sus promesas. Y pues yo digo que Él ha cumplido conmigo las promesas que Él nos ha dado. Pero nosotros somos una promesa que Dios le dio a ustedes. Amén, así mismo es. Nosotros somos una promesa cumplida que Dios les dio a ustedes y una visión que Dios les dio a ustedes hace décadas. Y nosotros como hijos de ustedes en la fe somos la respuesta de Dios de su promesa a ustedes. Para nosotros es una gran bendición también ser parte de la historia, ¿verdad? Sí, y que ustedes estén con nosotros, para nosotros es un gran honor, eso ha sido muy bueno. Gracias de verdad por ofrendarnos estos días, que yo sé que ustedes son personas muy ocupadas y han dejado la iglesia y sus ocupaciones en República Dominicana. Quiero dar gracias a través de este medio a mis hermanos de la Iglesia de la Cristianización en República Dominicana por prestarnos a los pastores, ¿verdad? Durante estos días. Muchas gracias, que Dios los bendiga, sigamos adelante llevando la palabra. Bueno, estamos en el programa A la Luz de la Palabra. Pastora, este es un programa de entrevista. Normalmente tengo invitados y hablamos de temas que están pasando en el tapete. Y pues realmente nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Y para nosotros, pastora, ha sido de gran bendición saber que usted ha escrito un libro, el cual yo sé que marcará un antes y un después para mucha gente. Porque actualmente hay mucha gente desorientada por falta de conocimiento. Primero, porque no se dan la tarea de leer la Biblia. Segundo, porque muchos tienen temor de leer el Apocalipsis. Erróneamente, antes del Apocalipsis, dar miedo, lo que está dando es cumplimiento a lo que ha salido de la boca de Dios. Y como quiera, el hombre lo está viviendo la serie de calamidades que están sucediendo y todo está escrito. Queremos hablar un poco de ese libro, pastora. Quisiera que nos hablara un poco de la historia de este libro. ¿Cómo nace este libro? El libro se llama Eventos que cerrarán la historia. ¿Cómo nace este libro, pastora? Así es. Bueno, el título también me lo dio el Señor.
Fue en los tiempos de la pandemia. La gente estaba muy desesperada, tanto en nuestra nación, República Dominicana, como en el mundo. Nadie tenía una respuesta, nadie tenía una vacuna, nadie sabía de dónde había venido el virus, quién lo había producido, el efecto que hacía, era una desorientación tremenda. Allá en República Dominicana pusieron un toque de queda en esos primeros días y a partir de las 5 de la tarde nadie podía salir de su casa. Y yo recuerdo con mucho, no miedo, pero con mucha tristeza, cuando a las 5 de la tarde pasaban por nuestra calle los bomberos, una guaguita de bomberos y otra guaguita de ambulancia con bocina y con unas sirenas tremendas, y eso ya me daba a mí un agotamiento y una, yo no diría que depresión, pero sí mucha tristeza, porque a partir de ahí usted no podía salir. Estando nosotros en esa situación y condición, pues mi esposo y yo, que tenemos una emisora de radio allá en República Dominicana, 89.7 FM, Radio Renuevo, y comenzamos a orar con la gente, a llamar gente, a abrir el micrófono para que dieran su opinión y todas esas cosas, dándole aliento a la gente, tratando de que la gente se sintiera un poco acompañada con nosotros. Pero yo le pregunté una noche al Señor, desesperada, una madrugada, Él me despertó en la madrugada ese día. Y yo le dije, pero Señor, ¿qué está pasando? Dime, Señor, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué estas cosas? ¿Por qué hay tanta desorientación, tanta desinformación? Y el Señor entonces me dijo, porque ya el plan que yo tengo para con el hombre y para con el mundo se está cumpliendo. Esa es ya la culminación de este plan. Y entonces me dijo, a ti te voy a enseñar lo que yo tengo en mi corazón relacionado con ese plan. Me dijo, muchos han escrito sobre el libro de Apocalipsis, basados la mayoría en la simbología que tiene el libro. Pero a ti yo te voy a revelar mi plan de una manera sencilla. Y comenzó a despertarme a las 2:30 de la mañana, a la 1 de la mañana, y comenzó a abrirme este libro, hermoso, precioso, y que yo lo recomiendo, que lo leamos, como dice nuestro hermano Guido, y sobre todo estoy hablando del libro de Apocalipsis, porque este libro está basado, eventos que cerrarán la historia, está basado en el libro de Apocalipsis. Cuando el libro fue escrito y se puso en circulación, las personas que fueron esa noche, fueron varias personas que invitamos a la puesta en circulación del libro, y me decían, pero doña Melba, usted es psicóloga clínica, terapista familiar, usted tiene su propio consultorio, Dios la usa en liberación y sanidad interior, ¿y por qué usted sale escribiendo un libro sobre este tema tan importante? Yo le dije, pues yo no lo sé. Dios puso en mi corazón eso, me habló a mi corazón y no tuve más que hacer que obedecer a mi Señor. Amén, pastora. ¿Sabe que me llama la atención por qué Dios le reveló esto? Yo pienso que llegó como refrigerio para mucha gente. Déjeme decirle que yo siempre he dicho que la antítesis de la fe no es la incredulidad, sino es el miedo. Así es. El miedo causa que la gente misma muera antes de tiempo. Y yo pienso que mucha gente no murió solo del COVID. Le dio COVID, pero el miedo los mató. Así es. Y yo entiendo que ha sido por falta de conocimiento, por falta de entendimiento de lo que está pasando. Así es. Mucha gente
realmente, sencillamente se volvía loca con todo esto, y en la Biblia nos declara que iban a haber pestes, que íbamos a encontrarnos con terremotos, que iban a haber cataclismos mundiales, que iban a marcar este tiempo. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para que cuando estos acontecimientos sucedan, pues no nos encuentren a nosotros desprevenidos. Entonces, lo que pasó con mucha gente, porque está bien que al hombre natural, a quien no conoce de la fe, estos acontecimientos lo muevan, pero no a gente de fe. Mucha gente de fe, yo los vi cerrando iglesias. Sí. Bueno, obviamente cuando el gobierno lo hizo mandatorio, en algunos lugares no tenían otra, pero mucha gente cerró las iglesias antes de ser mandatorio, y después de que quitaron el mandato, quizás hay muchas que nunca abrieron. Pero básicamente el libro nos habla de estos acontecimientos y nos da una luz, ¿verdad?, de lo que nos habla el Apocalipsis, lo que nos hablan los otros profetas también, porque no es solo del Apocalipsis o solo trata del Apocalipsis. Tiene mucho, o sea, tiene un compendio de las profecías finales, ¿verdad? ¿Podría hablarnos un poquito más, pastora, de estos últimos tiempos, basado en la experiencia del libro? ¿Podría hablarnos un poquito más del contenido? Claro, y ahora retomando algo que tú dijiste, y antes de contestar tu pregunta, tú sabes que el Señor regañó a los discípulos de Maús, le dio un boche tremendo, como decimos en República Dominicana. ¿Por qué? Precisamente porque Él lo había dejado todo escrito y le había hablado a ellos, porque ellos eran discípulos del Señor, en relación con su muerte, con su resurrección y todo. Y Él le dijo, pero ustedes son torpes, ustedes son tardos de mente, tardos de corazón. ¿Por qué no creyeron? Y si no me quisieron creer a mí, ¿por qué no le creyeron a los profetas y a los escritos y a la palabra? Todo estaba escrito ahí. Entonces Dios tiene un plan, y así me reveló Él ese plan. Para con Dios y para con el mundo. Y ese plan no es de ahora, ese plan fue desde la fundación del mundo. El Señor hizo a Adán y a Eva, los puso en el paraíso, en el huerto de Edén, que el huerto de Edén estaba donde están las tierras de Irak en el día de hoy. Y les suplió todas sus necesidades, pero el hombre se apartó de Dios. Adán y Eva se apartaron de Dios porque hicieron lo que Dios le dijo que no hicieran. Dios tuvo que sacarlos del paraíso porque el plan de Dios era que el hombre no muriera, que no envejeciera, que no tuviera problemas, que los hijos lo tuviera la mujer sin dolor, porque esa fue una de las maldiciones, yo diría, que vinieron como consecuencia del pecado. Y Dios tenía ese plan para con el hombre, que viviera en ese paraíso que Él le había creado. Al el hombre pecar, fue sacado del paraíso de Dios, y entonces ya tenía que labrar la tierra. Bueno, lo tenemos todo en los primeros capítulos del Génesis. Pero para ponerse en contacto con Dios cuando el hombre pecaba, que comenzó a pecar desde el principio, desde la desobediencia, entonces tenía que matar animales, ciertos animales de acuerdo al pecado que cometía, y lo comenzó a hacer de una manera rutinaria ya. Y Dios se cansó de eso porque no había arrepentimiento. Entonces esa sangre de esos animales no quitaban el pecado, Guido. Lo que hacía era que lo cubrían, y entonces volvía el hombre y pecaba y volvía a hacerse el mismo ritual. Hasta que Dios mandó a su Hijo Jesucristo desde los cielos a que naciera de una virgen. Nació en Belén, ¿verdad? Ya en Israel.
y tuvo 30 años siendo carpintero como su padre adoptivo, pero a los 30 años, de acuerdo a cómo comenzaban los sacerdotes su función sacerdotal a los 30 años, pues el Señor fue bautizado en el Jordán y ahí descendió el Espíritu Santo y ahí él comenzó su ministerio público. De ahí pasó entonces a ser tentado por el diablo después de su bautizo y de ahí entonces él comenzó a predicar, escogiendo 12 hombres, como nos dice la palabra de Dios, a los cuales les llamó apóstoles. Y con ellos él hizo muchos milagros, maravillas, pero lo más importante de todo eso es que cuando Juan el Bautista lo vio venir, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí comenzó entonces su ministerio público y a llamar a la gente. Él decía, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se había perdido el hombre en el Edén y él vino de nuevo, dio su vida para que el hombre fuera conectado de nuevo con Dios, del cual él mismo se había separado. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mis amados, quiero anunciarles que el libro lo tenemos disponible aquí en nuestra iglesia, Casa de Oración. Pueden llamarme al 217-210-1006, 217-210-1006. Tenemos el libro disponible. Si alguien quiere adquirir el libro, por favor, llámenos para que obtenga su libro, porque esto es muy importante. Mis hermanos, miren, saber de los eventos que cerrarán la historia es algo que usted tiene que estar ahora mismo acorde a los tiempos, viendo lo que está sucediendo, viendo que el Apocalipsis y lo que está pasando en los principales medios de comunicación, en las noticias, es lo mismo. Los mismos medios de comunicación, yo lo he escuchado innumerables veces hablar de tiempos, acontecimientos apocalípticos. Ellos están diciendo, no gente que siguen al Señor, no gente que lee la Biblia, pero ellos conocen que estamos viviendo los últimos tiempos. También el libro está disponible, pastora, allá en la República, ¿verdad? En la República Dominicana sí lo tenemos allá a la venta. Se han vendido ya muchos ejemplares, porque como te digo, es un contenido sencillo. No sé si vamos a abundar un poco más en el libro o cómo vamos a hacer para hablar de otros puntos interesantísimos que contiene el libro. Dígame usted. Sí, básicamente sí me gustaría, porque propiamente hablando, la gente tiene que saber. O sea, yo quiero que la gente conozca y sepa y también se interese por llamarlo. Otra pregunta que tengo, pastora, ¿el libro está disponible en Amazon o va a estar disponible en algún momento dado a través de esa plataforma? Hasta ahora no lo habíamos contemplado. Sí me estaba diciendo uno de los pastores que está aquí, que es de República Dominicana, que por qué no lo hacíamos venderlo a través de Amazon. Entonces vamos a incursionar ahora los pasos que hay que dar para entonces hacerlo de esa manera y que se les facilite más a las personas conseguirlo. Que yo pienso que el mundo entero debería tener este libro. Bueno, pastora, mire, el hombre está siendo engañado. Ay, sí. El hombre está siendo engañado a través de los medios de comunicación. Porque primero, las redes sociales están entreteniendo al ser humano. Y el hombre le están pasando los acontecimientos en sus narices y no le están prestando atención. Ya el corazón del ser humano se ha insensibilizado de tal manera que, como decía la palabra, que por haberse multiplicado tanto la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar y el hombre está realmente viviendo todo esto sin como que nada es nada. Así es. Y lamentablemente no abre sus ojos. Dios puso estas señales para que usted pueda abrir sus ojos y usted despierte mientras pueda. Entonces,
a través de este libro usted puede tener un poco más de luz de lo que la Biblia, ¿verdad?, nos enseña. No es algo que va fuera de la Biblia, sino que es una guía, al contrario, es una guía que les va a ayudar a usted a entender un poco más, ¿verdad?, y darle una perspectiva, una visión de lo que el Apocalipsis y la palabra nos enseña. Y acorde a los tiempos va a poder usted entender lo que el Señor por tantos siglos nos había advertido que iba a suceder, y a usted y a mí nos ha tocado vivirlo. Así que, pastora, ¿qué más usted nos trae a través del libro? ¿Qué hay algo más que nos dé, podría darnos un poquito más de luz de lo que nos dice el libro? Bueno, en el libro está el plan completo de Dios para con el hombre y para con el mundo. Los acontecimientos, como tú bien acabas de decir, están culminando, por eso el libro se llama Eventos que cerrarán la historia. Y lo que quizás no sabe la mayoría de las personas que están viendo este programa, esta entrevista, es que el alma del hombre no fue hecha para morir. El hombre tiene vida eterna. Ahora, ¿dónde usted va a pasar esa vida eterna? Porque aquí se acaba en la tierra, en una parte de esa vida cuando la persona muere, pero su cuerpo está ahí, su boca está ahí, sus manos están ahí. ¿Por qué no come? ¿Por qué no se para? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no camina? Porque lo que le dio Dios al hombre cuando hizo a Adán y le sopló aliento de vida, ese aliento de vida sigue viviendo. Ahora, ¿dónde ese aliento de vida o ese soplo de vida, como usted le quiera llamar, va a pasar la eternidad? Hay dos lugares solamente. La palabra de Dios lo dice muy claro. O usted va al cielo si usted en vida recibe a Cristo como su Señor y Salvador, usted es inscrito en el libro de la vida del Cordero. De lo contrario, que es lo que está sucediendo hoy en día, que la gente se está gozando con todo el pecado, todo el vicio y toda la maldad que el mismo maligno ha desatado en estos últimos tiempos, porque estamos viviendo los últimos tiempos de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, si la gente no lo recibe, pues su cuerpo muere, si cuando muera aquí, pero su alma y su espíritu van a estar en un lugar que yo le llamaría la preventiva, porque van al infierno, pero ese no es su estado último, porque después que vengan una serie de acontecimientos que están narrados en la palabra y narrados en este libro, eventos que cerrarán la historia, va a venir lo que se llama el juicio del gran trono blanco. Ya eso va a ser al final del milenio, donde Cristo va a gobernar el mundo entero desde Jerusalén. Al final de ese milenio dice que los libros se van a abrir, y los libros de las obras, el libro de la ley, y la gente va a ser juzgada. Ellos van a resucitar, sus cuerpos van a resucitar en esa ocasión. Pero para estar frente a ese juez que le va a leer en ese libro, mire, usted rechazó al Hijo de Dios, rechazó la salvación, usted hizo esto, para el lago de fuego y azufre. Pero no va a suceder así con las personas que en vida han abierto su corazón a Jesús y le han recibido como Señor y Salvador. Los acontecimientos bíblicos y los acontecimientos mundiales nos dicen que la venida del Señor está a las puertas. Y si leemos el libro de Apocalipsis, nosotros vamos a ver que la iglesia de Jesucristo a partir del capítulo 4 no se menciona más. ¿Por qué? Porque esa iglesia va a ser arrebatada, raptada, o sea, robada, en otras palabras, más simples, más sencillas, por el Señor Jesucristo. Porque es su iglesia, Él se desposó con su iglesia y la viene a buscar para que se convierta en su esposa.
Así dice la palabra de Dios. Y allá entonces cuando la iglesia suba, Jesús no va a venir en esa ocasión, no va a pisar la tierra, porque Él viene, la segunda venida va a ser en dos fases. La primera fase, el rapto, o sea, la iglesia se va con el Señor. La segunda fase ya va a ser, quizás me da tiempo a hablar un poquito de eso. Y entonces allá vamos a estar en el tribunal de Cristo, pero no para ser juzgados, sino para ser galardonados. Y aquí en el libro están las 5 coronas que usted se puede ganar haciendo la obra de Dios aquí en la tierra, dejando que el Espíritu la haga a través de usted. Y muchas otras menciones, como nos dice la palabra de Dios también en el mensaje a las 7 iglesias. Y al que venciere heredará esto, y al que venciere yo lo sentaré en el trono de mi Padre, y al que venciere. Estos son muchos premios y muchas cosas que nosotros podemos ganar aquí en la tierra. Entonces después aquí en la tierra va a estar sucediendo algo terrible, que es lo que se llama la tribulación y la gran tribulación, con juicios terribles que están descritos en el libro de Apocalipsis y aquí también. Juicios tremendos como los juicios de las copas y de las trompetas. Y luego en Apocalipsis 19 dice la palabra de Dios que vamos a estar, su iglesia que ya está en el cielo con Él o en las nubes, porque no sabemos en qué lugar específico va a ser ese tribunal de recompensas. Entonces esa iglesia va a casarse con su Señor, con su novio, que es Jesucristo. Y ahí se da lo que se llama las bodas del Cordero. De ahí pasamos a la cena de las bodas del Cordero. Y de ahí la iglesia se une con su esposo, que es Jesucristo, para no separarse más. Entonces ahí baja el Señor. Ahí se va a pisar tierra. Y dice la Biblia que llorarán los que lo traspasaron cuando lo vean, porque Él va a venir con sus marcas en las manos, en sus pies, en su costado, pero va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores, montado en su caballo blanco, a pelear esa guerra, a defender a Israel, ¿verdad? Y nosotros, la iglesia, junto con Él en cuerpo glorificado. Después que suceda eso, entonces viene el milenio que se instaura en Jerusalén, el Señor gobernando el mundo entero desde Jerusalén. Y ahí va a estar la iglesia, pero no con cuerpo físico. Este cuerpo ya no va a existir, sino cuerpo glorificado, el mismo cuerpo que tiene el Señor Jesús allá en el reino de los cielos, que está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros, por su iglesia, por su pueblo. De ahí en el milenio van a suceder varias cosas. El Señor va a gobernar con varas de hierro. También va a haber otro juicio, el juicio de las naciones, que eso es lo primero que va a suceder. Y después el Señor gobierna. Y ese paraíso que fue creado allá en el Edén, ¿verdad?, allá donde está la tierra de Irak, en el día de hoy, se va a volver a vivir, porque eso es lo que dice la palabra de Dios y eso es lo que está descrito. Después que suceda ese milenio, Satanás va a estar atado en el abismo por 1000 años, va a ser luego soltado, intenta guerrear contra Jesús, pero el Señor destruye toda esa urdimbre satánica y entonces se quema este cielo que vemos, ¿verdad? Y esta tierra en la cual nosotros habitamos. Vienen después de esos cielos nuevos y tierra nueva y desciende la ciudad donde la iglesia va a morar por toda la eternidad, la ciudad de Jerusalén,
descrita en Apocalipsis 21, que usted lo puede leer y puede ver todo lo hermoso. Pero una de las cosas que dice, allí no entrará nada sucio, ni que haga abominación ni mentira, sino los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y en esa ciudad preciosa la iglesia va a morar por toda la eternidad. Es un plan precioso, precioso. Gloria a Dios. Que no debemos dejar, no lo debemos dejar escapar. Debemos buscar al Señor para que culmine nuestra vida en ese lugar precioso que Dios ha preparado para su iglesia y para todo el que quiera entrar en esa iglesia de Jesucristo, la que compró a precio de su sangre. Gloria a Dios. Familia, estamos presentando y hablando sobre el libro Eventos que cerrarán la historia de la pastora Melva Deportes, el cual nos honra con su presencia aquí, nos está explicando parte del contenido. Usted debe de buscar este libro si está en República Dominicana o si está aquí en Estados Unidos, nos puede llamar, como dije ya, y el teléfono va a aparecer en pantalla, 217-210-1006, y nosotros vamos a ayudarle a conseguir, a recibir su libro. Usted debe de tener uno de estos en casa, mi amado hermano que nos está escuchando. Esto yo sé que le va a orientar, le va a ayudar mucho a ustedes a entender parte de lo que está aconteciendo en este tiempo. Pastora, me llama mucho la atención, ¿verdad? Cómo hay gente que dice creer en Dios, pero no le cree a Dios. O sea, ellos dicen creer en Dios, pero no quiere que esto suceda. Quisiera que esto, ora para que esto no suceda. Entonces, si oramos en contra de estas cosas, pues entonces realmente la palabra no se va a cumplir. Entonces, aunque nosotros quisiéramos tapar el sol con un dedo, mi amado hermano, esto va a suceder tal y como el Señor dijo que iba a suceder. Realmente el Señor, así como ascendió al cielo, así mismo dice la Biblia, y los ángeles le prometieron a aquellos que estaban mirando al Señor hacia arriba con tristeza, le dijeron que por qué estaban de esa manera, si el mismo que subió a sí mismo iba a regresar por su iglesia. Entonces nosotros tenemos que estar preparados con ese gozo, recibiendo todo lo que está pasando. Obviamente nos duele cuando perdemos un ser querido, obviamente nos duele cuando vemos todas las cosas tristes que le está pasando a esta sociedad, pero ni usted ni yo estamos influenciando realmente para que eso suceda. Tenemos que seguir influenciando para que no suceda, tratando de salvar las almas, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a poder impedirlo porque el ser humano se ha degradado. Lamentablemente la sociedad va en contra y actualmente estamos viendo cómo los gobiernos están creando leyes en contra de la palabra de Dios. Y yo digo, pastora, que todo lo que está sucediendo ahora mismo no es más que el engranaje y la puesta en exposición del gobierno del anticristo. Porque toda ley que se crea en contra de la palabra de Dios es una ley que es una ley anticristo. Porque Cristo es la palabra misma. Él es la palabra misma, entonces se crean leyes en contra de su palabra y en eso se va a marcar el gobierno del anticristo porque va a ir en contra de la palabra. Entonces, estamos viviendo estos tiempos, mi gente. Nosotros que estamos aquí en Estados Unidos, estamos sufriendo lo que está pasando en las escuelas, por ejemplo, ¿verdad? La proliferación de la ideología de género, las leyes que se están creando para que los padres no podamos corregir a nuestros hijos e imponiendo a los padres que no orientemos a nuestros hijos ni le aclaremos, no, usted es un varoncito, usted es una hembrita, varón y hembra lo creó, exactamente como dice la palabra, pero todo es llevarle la contra a la palabra. Y esto no es más que parte de lo que ya estaba profetizado, lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Amado hermano que me escuchas a través de este programa A la Luz de la Palabra y a través de este canal New Life Radio TV, mi amado, tienes que abrir los ojos.
porque en realidad tienes que acercarte. Mira, busca al Señor mientras puede ser hallado. Acércate a una iglesia, busca un lugar que sea cristocéntrico, que crea en las manifestaciones del Espíritu Santo, que crea en la Trinidad. Busca un lugar, un refugio donde se predique la palabra de Dios, pero búscale ya, porque el mundo no te ofrece más que cosas pasajeras, y aunque usted no lo crea, aunque usted no quiera, si Cristo no viene ya en los próximos años, que nosotros estamos convencidos que la venida del Señor será en los próximos años, usted también se puede morir. Usted también se puede ir en cualquier momento, y usted no sabe ni cuándo se va a morir, ni cuándo Cristo va a venir. Por lo tanto, usted no puede seguir dejando y prolongando para mañana el acercarse a Dios. Lo único que no hace un cristiano son las cosas que le hacen daño al ser humano, al otro o a sí mismo. Entonces, hoy nosotros te invitamos a acercarte a Cristo, que aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador, y busques del Señor mientras puede ser hallado. Búscalo desesperadamente por ti, por tu familia, ¿verdad? Para que puedas ayudar a salvar a otros también. Busca del Señor. Pastora, nosotros estamos muy agradecidos, ¿verdad?, por el esfuerzo que usted ha hecho, por estar aquí con nosotros. Estamos altamente agradecidos también por el esfuerzo que usted ha hecho escribiendo este libro. Amén. La pastora Melba, señores, miren, déjenme explicarle que es nuestra madre espiritual, porque hace algunos añitos nada más por allá, en 1987, tuvimos el privilegio de recibir a Cristo a través de la pastora Melba. Yo acompañando a mi madre, acompañando a mi mamá a un curso que la pastora impartía para las mujeres. Allí de colado estuve yo, y al ver cómo Cristo había impactado el corazón de mi madre, yo también me hicieron el llamado que si yo también quería aceptar a Cristo, y conjunto a mi madre ese día aceptamos a Cristo, y eso fue para quedarse, porque el Señor nos marcó y cumplió con su promesa, lo que dice Juan 1:12, que a los que le aceptaron y a los que creen en su nombre de Dios potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibimos a Cristo y tuvimos el título de ser hecho hijo de Dios. Y desde ese entonces fuimos marcados. Agradecemos mucho a la pastora por todos estos años, por estas décadas de trabajo, de esfuerzo, ¿verdad? Tanta gente que ha recibido a Cristo, pastora, a través de ustedes, y el trabajo que han hecho por cristianizar mi república. Yo soy dominicano, mi gente, República Dominicana. Ellos se han dispuesto a ganársela con el concilio de la cristianización, y muchos años trabajando también con Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, del cual tuve también el privilegio de trabajar para la Cruzada y trabajar con diferentes ministerios de los pastores. Tuve el privilegio de trabajar en una de sus emisoras, en Radio Mar, en República Dominicana también. Mis primeros pasos en la radio fue en Radio Mar, donde también estudié locución, y donde estuve durante muchos años junto a mi pastor Alberto Reyes trabajando y llevando la palabra de Dios. Ha sido para nosotros un alto honor tenerlos aquí. Pastora, gracias por tanto esfuerzo, gracias por acompañarnos en el programa. Y gracias por este gran trabajo con este libro. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, y para cerrar, no sé qué tiempo resta de programa, que el Señor les bendiga mucho. Recuérdense que la venida del Señor está a las puertas, como hemos dicho en el programa y como nos hablaba tanto el hermano Guido. Y todo lo que está aconteciendo nos dice que viene pronto. Viene porque Él lo dejó dicho en su palabra. Que Dios les bendiga mucho. Amén. Dios les bendiga, mi gente. Y aquí estamos en su programa A la Luz de la Palabra. Nos vemos en la próxima.